Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Espero que en este momento te encuentres bien, que vaya todo perfectamente. Y de no ser así, siempre hay maneras para mejorar la vida desde la conciencia y la esperanza. Bueno, hoy quería continuar hablando del tema de las sectas. Vieron que se puede abordar y se debe abordar desde distintos aspectos. Pero aquí no solamente hablaré de las sectas, este, sino también de ciertos referentes, gurúes, consejeros, counselors, ¿eh? ¿Cómo se denominan? Guías espirituales. Cuando tanto las sectas como cualquiera de estos referentes, líderes, personas, grupos, etcétera, maestros, etcétera, transmiten eso de que sí, la mente humana racional es limitada. Eso es cierto, forma parte de su naturaleza. Pero como siempre digo, de lo que se trata es de expandir esos límites. Pero claro, estos referentes y estas sectas hacen hincapié, mejor dicho, pretenden que esos límites no pueden ser expandidos y que es necesario anular la mente humana, o al menos darle un rol, un poder mucho menor a nivel consciente del que de hecho tiene, y desarrollar, por ejemplo, la intuición, escuchar la voz de tu corazón, etcétera. Esto suena muy bonito y conduce a errores monumentales, por decirlo de algún modo. ¿Ah? Porque, claro, como decía en otros videos, en el video acerca, por ejemplo, de la intuición y la clarividencia, que pueden buscarlo, es interesante, en este mismo canal, Tarot 21, la intuición puede ser confundida por la mente humana racional, que precisamente es limitada cuando no se expande lo suficiente en sus grados de conciencia, y entonces la mente confunde con intuición aquello que en realidad puede ser prejuicio, temor o deseo. ¿Mm? Entonces, claro, es como que en realidad ahí no es intuición. La intuición debe ser nada, pero eso lleva tiempo, ¿eh? Y profundizar la conexión con los mundos invisibles, pero y con el propio potencial interno, con la propia luz interna, que es la esencia de todo ser. Eso es perfecto. Dar relevancia, el lugar que la intuición merece como modo de conocer e incluso de decidir acerca de nuestras propias acciones en este plano terrestre. Pero cuidado, cuidado, porque cuando esa intuición no está suficientemente desarrollada, es la mente y la mente limitada la que ocupa ese lugar, esa misma mente que esos maestros pretenden ningunear, por así decirlo, ¿eh? Es la que en nombre de la intuición y autolimitándose aún más, pues hace que simplemente se elijan los caminos que más le acomoden al ego limitado, al ego que no busca una expansión real. Entonces, cuidado con eso, porque eso conduce, no solamente tiene un carácter oscuro, sino que conduce a lo que se llama el oscurantismo, por ejemplo, que se ha transitado a lo largo de periodos, muchas veces el oscurantismo ha sido algo prevalente en la mente de las personas durante periodos prolongados en la historia de la humanidad. Cuando hablamos de Giordano Bruno como héroe del pensamiento, de Galileo teniendo que enfrentar las
creencias establecidas como dogmas y como verdades absolutas, debieron enfrentar precisamente el oscurantismo prevalente en esos momentos históricos. Y la ciencia humana, lo que en Occidente se llama ciencia, esa basada en hipótesis, bueno, paradigmas con sus límites, pero que han aportado a que no sea aceptado como verdad cualquier cosa porque la dice un líder religioso, gurú o referente de una secta, sino que debe existir un fundamento comprobable. Vieron que en muchos de mis videos yo siempre que hablo de trascender y conectar con mundos invisibles, pero siempre partiendo de la realidad observable para evitar ese oscurantismo que ha sido tan fuerte en la mente de tantas personas, incluso de civilizaciones enteras, a lo largo de la historia de la humanidad por demasiado tiempo. La ciencia, con sus límites, ha hecho un aporte a que ese oscurantismo sea trascendido. Pero en este tiempo vemos como ciertos gurúes o counselors o líderes de secta pretenden hacer regresar a la mente al oscurantismo. Negar la mente racional con su poder de observación de la realidad material, que no es suficiente y debe ser expandido, pero que es fundamental como base para la comprensión de la realidad. Porque claro, lo que buscan es aislar al ego de la realidad para venderles, conscientemente o no, venderles una irrealidad en nombre de la realidad suprema, del universo, de un universo inventado por ellos. Entonces, reivindiquemos la difícil vida que han transitado personajes como Galileo Galilei, el sacrificio de ese héroe del pensamiento, vuelvo a decir, Giordano Bruno, entre tantos otros. Y evitemos que prevalezca ese oscurantismo que al negar la mente racional, pues claro, la intuición es fundamental, pero hay que desarrollarla. Al negar al ego y por tanto negar su herramienta limitada, pero fundamental, que debe ser expandida en sus límites. Sus límites deben ser expandidos cada vez más para acercarla a la verdad. Y en comunión con esa intuición, pero que debe desarrollarse y no confundirse con otras cosas de las que hablábamos antes. De ese modo trascender realmente y no anular la realidad y no anular la mente. Y claro, entonces en modo acrítico se aceptan falsas verdades, como ha sucedido y como muchos pretenden que vuelva a suceder, consciente o inconscientemente. Pero cuánto counselor en nombre de no hagas caso a tu mente, sigue a tu corazón. Primero hay que desarrollar en modo sostenido y consciente la intuición para ahí sí poder seguir al corazón, porque si no, ese corazón tal vez resuena con lo que a esa mente limitada y egoica que ellos critican, ese corazón resuena con lo que a esa mente le acomoda y eso muchas veces conduce a error. Así es que bueno, a eso quería referirme en este video. Mucho cuidado con eso. Que nunca, por favor, que nunca, incluso la humanidad que ha transitado, ya digo en periodos históricos eso y lo ha superado, no regresemos a eso, pero ni un poquito, ni acercarnos a regresar a eso. La importancia de lo
con sus límites, la importancia de los avances científicos. Hay gente que niega a las vacunas, de eso podemos hablar en otro video. Escriban en los comentarios si desean que hable acerca de ese tema. Pero, por favor, que no todo lo que incluso se ha desarrollado en el marco del sistema actual, que es un orden social injusto, pero no todo es inútil. La ciencia es limitada, pero ha permitido a Louis Pasteur el descubrimiento de las bacterias. Las bacterias existen. Y en periodos de oscurantismo eso se desconocía. Entonces, por favor, no negar el inmenso valor de la mente racional. No negarlo. Eso es ridículo. Pero muchas mentes perdidas e inconformes caen en esos discursos, lamentablemente. Así es que bueno, eso quería transmitirles en este video. Les envío desde aquí, una vez más, luz y bendiciones.